Buen día, reciban un cordial saludo. En este video se hablará sobre la evaluación de riesgos asociada al mercurio en el pescado. Será presentado por Viviana Sierra, María Camila Vélez y Laura Porras. Durante el video se hablarán de los siguientes temas. Empecemos comentando que el mercurio en los ecosistemas acuáticos representa un gran riesgo para la salud de la población por su facilidad de biomagnificarse en los peces. Además de esto, Colombia es considerada el tercer país del mundo con mayor incidencia de contaminación con mercurio, principalmente asociado por la extracción y amalgamación de oro. El mercurio es uno de los contaminantes que más preocupa a nivel mundial por su persistencia en el ambiente y transferencia en las cadenas alimentarias hasta los seres humanos. La exposición a este metal puede perjudicar órganos como el cerebro, corazón, riñones, pulmones y hasta el sistema inmunológico de personas en cualquier rango de edad. Los compuestos de mercurio más comunes en el ambiente son los siguientes. En su forma inorgánica están el cloruro de mercurio, el hidróxido de mercurio y el sulfuro de mercurio. Como compuestos orgánicos están el cloruro de metilmercurio e hidróxido de metilmercurio. Y en menores proporciones se pueden encontrar otras como los organomercuriales, como el dimetilmercurio o el fenilmercurio. Ahora hablemos un poquito de cómo es el ciclo del mercurio. El mercurio ingresa a los ecosistemas acuáticos por deposición húmeda y seca sobre la superficie del agua. Al igual que en los sistemas terrestres, la deposición húmeda es predominante como catión mercúrico, el cual puede ser reducido a mercurio elemental y volatilizado nuevamente a la atmósfera. Una fracción del catión mercúrico es convertido a metilmercurio en un proceso de metilación biológicamente mediado en el que algunas cepas de bacterias reductoras de azufre y hierro son consideradas las principales responsables. Luego, el metilmercurio puede acumularse en los organismos acuáticos y biomagnificarse en la cadena trófica. Este proceso puede generar mayores concentraciones de metilmercurio en peces predadores respecto al agua y se estima una relación de concentración de peces predadores agua mayores a 106. Entre estos peces depredadores donde se genera la mayor concentración de metilmercurio se encuentran el tiburón, la caballa gigante, el pez espada, el atún grande, entre otros. Y además también se encuentran altas concentraciones en algunos peces de agua dulce, como lo son en la trucha, el lucio, la lobina, el bagre y la mojarra amarilla. Continuando con la caracterización del peligro, se tienen varios aspectos. En cuanto a la cinética y metabolismo, el metilmercurio se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, donde aproximadamente el 95% ingerido es absorbido. En los peces, el mercurio entra en el organismo ya sea directamente desde el agua o por estar concentrado en la cadena alimentaria, y los más altos niveles de este metal se encuentran en especies depredadores. La bioacumulación y biomagnificación, el mercurio existe en forma natural, como también es producido por actividades humanas, ocasionando acumulación y toxicidad en la biota y afectando el equilibrio de los ecosistemas y la salud del hombre. La principal fuente de contaminación son el suelo y la biomasa vegetal inundada, los cuales contienen mercurio asociado a la materia orgánica. La exposición al mercurio es de particular interés en poblaciones con alto consumo de pescado contaminado y en personas expuestas laboralmente. El consumo de pescado y mamíferos marinos contaminados es la principal causa y la más importante de exposición de los seres humanos al metilmercurio. De allí que se pueden presentar diferentes efectos adversos, como neurotoxicidad. El mercurio, al ser un agente neurotóxico, puede provocar efectos adversos, particularmente en el cerebro en formación, como los fetos. Por eso es preocupante la exposición durante el embarazo. Además, puede ocasionar alteraciones neurológicas, malformaciones y alteraciones teratogénicas, conocida como enfermedad de Minamata, y también en genotoxicidad. En investigaciones realizadas en animales se ha visto efectos en el sistema inmune y en el aparato reproductor con dosis de 1 miligramo sobre kilogramo peso corporal día, que está en el rango de consumo asociado a neurotoxicidad en humanos. Respecto a la ingesta admisible y tomando como referencia el estudio de evaluación de riesgo del Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2015, la exposición al mercurio se realiza mediante la estimación del nivel de ingesta semanal y el índice de peligrosidad, en el cual se relaciona la cantidad de pescado consumido por las personas y la concentración de este metal en dicho alimento. La JEFA estableció una ingesta semanal de 1,6 microgramos de metilmercurio kilogramo peso corporal como un nivel de exposición que no genera efectos adversos y un nivel de incertidumbre de 6,4. Actualmente se mantiene dicho límite tolerable.
Como ya se ha mencionado, hay gran cantidad de efectos adversos. Por ejemplo, en el sistema inmune, en el sistema renal, páncreas, puede provocar cardiotoxicidad, afecta la glándula tiroides, el sistema reproductivo, entre otros. 3. Evaluación de la exposición. En este caso también se hace un análisis del contexto internacional y podemos ver cómo hay múltiples estudios realizados en diferentes países. Para dar un ejemplo, en Suecia que se hizo un estudio en la especie de agua dulce denominada Exos lucios, en donde varió entre 0,5 a 1 miligramo de mercurio sobre kilogramo. Así lo han hecho diferentes países. Ya en el contexto nacional, el INS realizó determinación del nivel de mercurio presente en especies piscícolas de la mojana Sucre, clasificando en especies carnívoras y no carnívoras. Aquí podemos ver el ejemplo de algunas especies y el nivel de concentración de mercurio. Luego se hace una evaluación del consumo de pescado. En esta primera tabla podemos apreciar la información por grupo de edades, el peso promedio y el porcentaje de población que consume pescado a diario y la cantidad en gramos persona a día. Ya para la estimación de la exposición, en la segunda tabla vemos el ejemplo en donde se toma cada especie y el promedio de mercurio en miligramos sobre kilogramos y se determina la exposición en microgramos sobre kilogramos de peso corporal día y también por semana en los diferentes grupos de edades. 4. Caracterización del riesgo. Algunas consideraciones de la estimación tienen que ver con variación según la cantidad y tipo de pescado consumido, parámetros de referencia de toxicología y valores de ingesta semanal provisional tolerable dados por la JEFA, cálculo de porcentaje que asume la ingesta tanto de mercurio y metilmercurio solamente por el consumo de pescado y algunos estudios citados para Colombia en donde muestran elevados niveles de contaminación por estos compuestos de acuerdo al límite permitido por la FAO-OMS. En esta tabla podemos ver la estimación del porcentaje sobre la dosis de referencia y el máximo consumo recomendado para el bagre rayado, el bagre tigre y el blanquillo. En el ecosistema podemos encontrar el mercurio en su forma elemental y metilmercurio, el cual puede ser inhalado a través de los vapores de mercurio o consumido a través de las sales de mercurio inorgánicas, y a continuación se presentan cuáles son esas consecuencias que nos puede traer el consumo de este elemento. Como medidas de control y prevención, el Ministerio de Salud y Protección Social recomienda consumir alimentos ricos en selenio, los cuales se describen a continuación. Otra medida de control y prevención es evitar el consumo de peces que se alimentan de otros peces, especialmente las mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños. Un estudio realizado en el 2020 en el departamento del Meta evaluó el índice de riesgo del bocachico y el bagre fresco y pudo concluir que no se recomienda exceder un consumo semanal mayor a los 700 gramos por semana, dado que se aumenta el consumo de mercurio en el cuerpo. Conclusiones. Las actividades económicas de mayor impacto asociadas a la emisión de mercurio son la extracción primaria de metales como el oro y la plata, y la producción de productos químicos y la disposición de residuos. También se pudo concluir que las especies que pueden presentar mayores acumulación de mercurio son el bagre tigre, la mojarra amarilla, el blanquillo, el moncholo, la liseta, la pácora y la doncella. El riesgo asociado al consumo de dichas especies por tratarse de un agente neurotóxico puede provocar efectos adversos, particularmente en la formación de los fetos en el cerebro. Y en cuanto a las medidas de prevención para minimizar la exposición del consumo de pescado con mercurio y metilmercurio, es necesario establecer medidas de restricción para evitar el consumo de especies con elevados niveles de mercurio y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas establecidas para este control.